Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Hablemos Claro. Este programa donde abrimos la palabra de Dios y vamos directamente al corazón de los temas que nos preparan para este tiempo final. Soy el hermano Herbert García y quiero darle a todos la bienvenida a este programa y a conocer de este tema que es vital e importante para todos los creyentes de la comunidad del mensaje de la hora. El tema de hoy es la fe de rapto. Vamos a hablar de el rapto de la iglesia, pero no solo como un evento futuro, sino que hoy estaremos hablando del rapto, pero como una promesa para una novia que se ha preparado. Ella necesita una fe específica, necesita una revelación que le eleve su entendimiento por encima del razonamiento humano. El profeta William Branham enseñó esta fe, la cual, dijo él, está siendo formada dentro de cada uno de nosotros por la palabra de Dios para este día. Así que no se mueva, quédese allí donde está, póngase cómodo, tome su Biblia, busque un cuaderno de notas, acompáñenos en esta enseñanza. Vamos a profundizar en el tema de qué es la fe de rapto y cómo podemos vivir esta fe cotidianamente. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el pastor Mervis Carrasco, directamente desde Venezuela, Suramérica. El pastor está aquí para acompañarnos, para compartir la palabra de Dios con nosotros. Estamos agradecidos por su presencia, pastor, y esperamos recibir una enseñanza que edifique nuestras vidas y fortalezca nuestra fe. Bienvenido, pastor Mervis Carrasco. Muy buenas tardes, hermano Eve, Dios me lo bendiga. Como siempre hemos dicho, ¿no? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciendo con su pueblo, con sus hijos, hablándole clarito. Entonces hoy vamos a estar con ayuda de Dios, ¿verdad?, desarrollando el programa Hablemos Claro sobre lo que es la fe de rapto. Entonces vamos a leer el libro de Hebreos, ¿verdad?, desde el capítulo 4, capítulo 11, versículo 4. Dice, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda. Dice, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe no fue trapuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo trapuso Dios antes que fuese trapuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces leemos aquí en Lucas, ¿verdad?, capítulo 18, verso 8, dice, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, Dios bendiga su santa palabra. Entonces vemos, ¿verdad?, de que el Hijo del Hombre, como hemos siempre dicho, ¿verdad?, en Lucas 17:30 dice la mansión del Hijo del Hombre. Ezequiel 33:3, ¿verdad?, dice cuando dice Hijo de Hombre profetiza, ¿verdad? Ya sabemos que Hijo de Hombre era Cristo en los profetas.
Cristo en los apóstoles y Cristo en los 7 mensajeros. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, fe de rapto, ¿verdad? Siempre vemos que el que trae fe de rapto siempre eran los profetas. No, ¿verdad? Siendo séptimo de Adán, no fue traspuesto. El primer rapto fue no. Entonces, por eso que vamos a hablar de la fe de rapto, porque el que no tenga fe de rapto no se puede ir en el rapto. Entonces, Dios trajo al séptimo mensajero, ¿verdad? Trajo el cuarto Elías, como siempre hemos dicho, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto. En mi diestra son los 7 ángeles y los 7 cameleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo, del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Erineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Graham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, pero el hermano Branham dice todo mensajero viene al final de la edad, ¿verdad? Y el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. El hombre simplemente y llanamente es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, el que podía traer fe de rapto no era un reformador, ¿no? Como lo fueron Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Pablo, ¿verdad? Empezamos leyendo el libro de Hebreos, que fue escrito por Pablo. Como siempre hemos dicho, el Antiguo Testamento fue escrito por Moisés y el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Dios restaura todo a través del séptimo mensajero, a través del cuarto Elías, como siempre hemos dicho, ya ha venido 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, ¿verdad? En el primer libro de Reyes 17, 10 y 20, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, ¿verdad? La doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5. De aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles, Dios ha enviado el séptimo mensajero para nosotros los gentiles y Dios ha enviado Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre para nosotros los gentiles. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Entonces vemos que siempre la palabra venía a los profetas, ¿ves? Por eso que Cristo vino allá a Jordán, a Juan el Bautista. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ves? Entonces tenemos ahí ya Dios en este tiempo ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. La quinta vez que viene Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6, pero es para el pueblo de Israel. Entonces la fe de rapto, ¿verdad? La vemos desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, fe de rapto. Siempre hemos dicho que Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. También hemos dicho, ¿verdad?, que Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 y se mete tus agudas, porque las uvas están maduras, ¿verdad? Entonces, Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Vemos la fe de rapto en Génesis y vemos la fe de rapto en Apocalipsis, ¿verdad? En estos misterios, como dice el hermano Branham, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, para que podamos entendiendo mejor el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ¿verdad? Leemos ahí, dice, capítulo 1, dice, capítulo 5, versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Y vi a un ángel fuerte pregonaba grande, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces el hermano Branham en el mensaje del Evangelio del tiempo del fin y el mensaje de la brecha entre las 7 edades y los 7 sellos, ¿verdad? El hermano Branham dice que el libro por dentro eran los misterios por dentro, era el nacimiento de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todos esos mensajes que fueron predicados, ¿verdad? Que era el libro por fuera, dice el hermano Branham. El libro por dentro es la revelación de los 7 sellos, de los 7 truenos, ¿verdad? Por eso que el libro por dentro trae fe de rapto. El libro por fuera no, porque todos los mensajes tenemos la simiente de la serpiente, todo lo que vemos. Creemos el bautismo bíblico, creemos la unidad de Dios, creemos el mensaje de fe de rapto y todo eso. Eso eran los misterios por dentro del libro. Ahora los misterios por fuera del libro es la que nos va a dar fe de rapto. ¿Ve? El libro por fuera, ¿verdad? Que son los 7 sellos, los 7 truenos, por el hermano Branham dice, los 7 truenos darán fe de rapto. O sea que sabemos que fe significa revelación, ¿verdad? Por eso leímos ahí en Lucas 18:8, ¿verdad? Que dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra, ¿verdad? Que es revelación. ¿Ve? Y esa fe y esa revelación nada más la tiene la novia. Entonces, el no séptimo de Adán, no representando la séptima edad, no representando también, ¿verdad? Ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que queremos ser uno transformado, ¿verdad? Entonces, el libro sellado por dentro, dice el hermano Branham en el mensaje del Evangelio del tiempo del fin, mensaje de la brecha, las 7 edades y los 7 sellos, dice que el libro por fuera eran los misterios de la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todo lo que el hermano predicó, pero en 1963, ¿verdad? En el mensaje de la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 37, el hermano Branham dice que cuando Dios le reveló los 7 sellos ahí, la Biblia se le hizo un libro nuevo, ¿verdad? Por eso Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano Branham. Por eso Mateo 17:11 dice, a la verdad ya vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice, a la verdad Elías ya vino y no le conociera, hablaba de Juan el Bautista, el tercer día, pero Mateo 17:11 habla del cuarto Elías, que era el hermano Branham, ¿no? Entonces, el hermano Branham, como decía usted ahí empezando el programa, hermano Eve, el tracto, y Fred Rapto era la revelación del libro por dentro. Ya sabemos que el libro es el mismo Señor Jesucristo. Ha sido muerto, ¿verdad? Y Abel vio el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ya Abel había visto el Cordero. Por eso que el hermano Branham hace énfasis sobre lo que es la revelación, igual que el primer mensajero. Si nosotros nos damos cuenta, lo mismo que predicó Pablo, lo predicó el hermano Branham, porque Pablo habla de la fe, ¿ves? El hermano Branham habló de la fe también, ¿ves? El único que habló, ¿verdad?, de las 3 etapas del rapto es el apóstol Pablo, ¿ves? Y el hermano Branham lo explica. Por eso hemos dicho que Moisés escribe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo escribe el Nuevo Testamento, pero la restauración la da Dios a través del séptimo mensajero, la da Dios a través del cuarto Elías y la da Dios a través de la manifestación del hombre, ¿ves? Entonces ya nosotros podemos entender que ya nosotros tenemos la voz de aclamación, ¿ves? Que es la fe de rapto, ¿no? Pero tenemos que profundizar, como dice Pablo en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. ¿Ves? Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Si nosotros vemos, ¿verdad?, el apóstol Pablo habló lo mismo que habló el hermano Branham. O sea, el hermano Branham habló lo mismo que habló el apóstol Pablo. Por eso que el hermano Branham dijo, ¿dónde está Jesús? Y después dijo, ¿dónde está Pablo? Y él dijo, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa. Porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Entonces, a lo que se vaya desarrollando el tema, ¿verdad?, de lo que es fe de rapto, podamos ir profundizando lo que es fe de rapto. Bueno, que Dios le bendiga. La fe de rapto, estamos entendiendo que no es un concepto distinto a la fe en general que conocemos. El pastor inició citándonos la escritura acerca de lo que la Biblia dice acerca de la fe y cómo ha sido mostrada la fe en la Biblia. Ahora, algo importante es preguntarnos, por ejemplo,
las denominaciones no conocen este término. Fe de rapto no se menciona en las denominaciones, porque la iglesia denominacional, como la evangélica, la pentecostal, la bautista, los católicos, ellos no creen y no conocen, no usan este término. Para ellos, la fe de rapto es creer que Jesús vendrá pronto a recoger su iglesia en un evento repentino y visible. Creer en el arrebatamiento corporal de los creyentes que serán levantados en el aire para encontrarse con el Señor, según 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Prepararse mediante una vida de santidad, oración, estudio de la Biblia, comunión con la iglesia. Eso es para la denominación una fe de rapto, pero no definen una fe específica como algo revelado para este tiempo. Es más, una expectativa que ellos tienen basada en su interpretación bíblica, de la fe que ellos tienen en la Biblia. Ellos, para las denominaciones, esa es la fe de rapto, simplemente creer que Jesús viene otra vez y que deben de estar listos para salir. Pero el término fe de rapto es exclusivo para los creyentes del mensaje de la hora. Fe de rapto, en el mensaje se enseña, y aquí entramos ya a lo concreto. Fe de rapto es una revelación específica que solo puede venir a través de la palabra revelada para esta edad, traída por el mensajero, el séptimo mensajero a la edad de la Odisea. Ese mensaje es el que va a producir la fe de rapto. Es la revelación de Jesucristo en esta hora, a través de los 7 sellos abiertos de Apocalipsis 17. No es solo creer, Jesús viene, sí, hemos recibido el mensaje del tiempo del fin. El mensaje del tiempo del fin prepara al creyente para el cambio de cuerpo. Solo los que reciben esta revelación pueden llegar a tener la fe de rapto. No es por emoción o conocimiento teológico o por o por algo más. Hermano William Branham dijo: esta es la fe de rapto que viene por la apertura de los 7 sellos. Sin esta revelación no hay rapto. Para nosotros, la comunidad del mensaje de la hora, la fe de rapto no es una idea futura, sino que es una revelación presente. Como dice el pastor Mervis, la novia está en el presente. Viene por el mensaje del séptimo ángel que está preparando a la novia para ser transformada en el rapto. Entonces, para el fin de los tiempos, un encuentro con el Señor. Esta fe implica que estamos alerta, estamos viviendo según la revelación de la hora, estar listo para encontrarse con el novio, confiando firmemente en la promesa de Dios, en su poder para cumplirla, como Abraham lo hizo con la promesa del nacimiento de su hijo. Por lo que hoy vamos a tratar de entender qué es esta fe de rapto. Esta fe se basa en la revelación de la palabra. La fe se basa en la revelación de Dios, lo que implica que usted debe de creer en la palabra tal como fue revelada en su pureza. A Abraham, a los profetas del Viejo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los siervos de Dios, al mensajero de la séptima edad. La fe de rapto no es simplemente creer con la mente que habrá un rapto. Es creer por revelación, una revelación que viene de Dios. La fe verdadera siempre descansa en algo que Dios ha revelado, no en imaginaciones, no en emociones. La fe de rapto viene por oír y oír la palabra de Dios para este día.
Hermano Branham me enseñó que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero no cualquier palabra, sino la palabra que está siendo hablada y revelada para este tiempo. Así lo dice Romanos 10:17. Por lo que para tener fe de rapto debemos oír la palabra de Dios. Debemos entender el misterio. La revelación abre los ojos espirituales a entender quién es la novia. La revelación le da la identidad. Usted sabe que es la novia porque le es revelado. Está sucediendo hoy dentro del plan de Dios. Tú estás viendo hoy tu posición a través de la revelación. Efesios 1:17-18. El espíritu de sabiduría y de revelación. Eso va a producir acción. La verdadera revelación produce fe que actúa. No solo dice, yo creo en el rapto, sí, va a pasar el rapto. No, sino que vives de una manera que te preparas para ese momento. El hermano Branham me enseñaba que la fe de rapto es la fe que te levanta, la fe que te saca de este mundo espiritual, literalmente te lleva al encuentro con Cristo. Esa fe está morando en la novia, porque solo la novia tendrá la fe de rapto ahora mismo, porque ella es la palabra hecha vida y la palabra hecha vida en ella. Así que entender la fe de rapto implica más que solo conocer doctrina, o significa que la palabra revelada se hace tan real en ti que te transforma, te separa del mundo, del pecado, y te llena de expectativa. Esa es la fe que un día cambiará tu cuerpo y te llevará a encontrarte con el Señor. Adelante, Pastor Mervis Carrasco. Bueno, esperemos que seamos ayuda para la novia de Cristo, para el cuerpo místico, ¿verdad? Bueno, usted nos está dando ahí lo que es lo que habló el hermano Branham, lo que es fe de rapto. Entonces, existimos ahí en el libro de que los misterios, ¿verdad? Son por fuera, los misterios por fuera son los 7 sellos, los 7 truenos, la profundidad de lo que Dios ha traído en escena. Y si vemos aquí en la carta de San Judas, apóstol, versículo 14, el único capítulo, tiene un solo capítulo, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus centas decenas de millares, ¿no? Solo vemos en Génesis 5:21-24, el primer rapto que fue Enoc, ¿verdad? Porque ya han acontecido 4 raptos, ¿no? No sé, el primer rapto fue Enoc, y Enoc no vio la primera venida del Señor ni la segunda. No vio la tercera venida del Señor. Vio Apocalipsis 19:15, y el Señor venía con sus santos millares. Entonces, no es figura, no, y sombra de lo que era la séptima edad, como dice aquí, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que creemos seremos transformados. Entonces, fe de rapto es la profundidad del mensaje, del mensaje, porque todos los hermanos, ¿verdad?, creen en el nacimiento de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, tener fe en Dios, todos esos mensajes que el hermano Branham predicó hasta el 62, esos eran los misterios del libro por dentro. Ahora venían del 63, ¿verdad?, vienen los misterios del libro por fuera, que el libro estaba sellado, ¿no? Como dice Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Ya la ciencia se aumentó y ya el libro fue abierto. El libro fue abierto en 1963, ¿verdad? Por eso el hermano Branham dice en la página 69, párrafo 55 del libro negro de los 7 sellos, él dice: este libro no me ha revelado sino hasta que las edades nacionales y las edades de la iglesia hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno, ¿eh? El rapto comienza en 1963 para nosotros, para la novia, ¿verdad? Entonces vemos que el primer rapto es Enoc, el segundo rapto es Elías,
¿verdad? Segundo de Reyes 2:12 al 15, el segundo rapto. El tercer rapto es nuestro Señor Jesucristo, primicia, dice el hermano Braja en el mensaje rapto. El hermano Braja dice, han visto 3 raptos, ¿no? 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Ya que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El hermano Braja dice, los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el primer rapto de este lado, dice el mensaje rapto. ¿Ve? Y el quinto rapto, ¿verdad? Es la novia, primero Tesalonicenses 4:16. El cuarto rapto, Mateo 27:51. ¿Verdad? Los santos se levantaron. El hermano Braja dice que Abraham le dijo a Sara, vámonos de aquí porque nos están conociendo. ¿Sí? Entonces ahí estaba el cuarto rapto, el quinto rapto es la novia, primero Tesalonicenses 4:16. Y el sexto rapto es Moisés y Elías y los 144,000. Apocalipsis 11, ¿no? Que ellos son muertos, pero al tercer 3 días y medio resucitan. ¿Ves? Entonces ahí está el sexto rapto. 3 raptos del Antiguo Testamento y 3 raptos del Nuevo Testamento. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del mensaje fe de rapto. Y donde vamos a ir llegando y vamos a ir profundizando, porque la mayoría de los hermanos no creen lo que Dios le reveló al hermano Braja por fuera del libro. ¿Ves? Que son los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas. ¿Ves? Y aquí donde viene la fe de rapto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las vírgenes pactos están dentro del mensaje. ¿Verdad? La Mateo 25:6 dice, a la medianoche se dio un clamor que era el mensaje. ¿Verdad? Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 falsos. Esas están dentro del mensaje hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a ser perseguida a la novia, hermano, no ha dado los requisitos de la novia, va a ser perseguida. Hija de la Iglesia Católica, que Apocalipsis 7:5 dice la gran ramera, la madre de las rameras. Entonces, ¿dónde están las vírgenes fatuas ahorita en la actualidad? Dentro del mensaje. Por eso que ellos, por no creer, ¿verdad?, la amonestación de Dios, lo que Dios está profundizando, que es la fe de rapto, ¿verdad? Ellos van a hacer carne de cañón, ¿verdad? En el sexto sello dice el hermano Braja, Dios está purgando las vírgenes fatuas, está purgando la tierra y está purgando los 144,000. Por eso que estos temas que hemos venido hablando vienen entrelazados y vienen paralelos. ¿Entiendes? Entonces el rapto es una revelación, dijo el hermano Braja. Pero ¿de qué revelación está hablando el hermano Braja? De las profundidades de los 7 sellos, de los 7 truenos, de las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas. Ve el libro por fuera. Ve, el sello le ha sido quitado al libro por el libro ha sido, los sellos, ¿verdad?, han sido abiertos, no los 6 sellos, como dice la mayoría del mensaje también, dice, no, nada más fueron revelados 6 sellos. Si el séptimo sello no ha sido revelado, ninguno de los otros, si hay un sello cerrado, ninguno de los otros sellos han sido abiertos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él vino a revelar todos los misterios. Y abrió una contradicción de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Consumación es que todo ha terminado. Todo ha sido revelado. Pero para un pueblo con percepción profética y las profundidades del mensaje. Porque la mayoría de los hermanos no quieren tocar estos temas. Los temas son tabú. ¿Ves? En el mensaje. Nada más se habla de la simiente de la serpiente, de la unidad de Dios, de la fe, de lo que el rapto, pero así por encimita, ¿ves? No se tocan las profundidades. Entonces el Mateo 25, ¿verdad? 6, habían 10 vírgenes, unas tenían el aceite, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenían aceite y tenían vino, porque la que tenían aceite automáticamente tienen vino, porque vino la revelación, mientras que las fatuas no tenían aceite, tenían el mensaje. Tenían los misterios, pero todos los misterios por dentro del libro, que es la simiente de la serpiente, Dios uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios. Todos esos mensajes fueron predicados hasta 1962. Pero en 1963 el hermano Braja dice que la Biblia se le hace un libro nuevo en la fiesta de la trompeta. ¿Ves? El hermano Braja dice que las edades terminaron. ¿Ves? El hermano Braja dice lo que siempre hemos venido diciendo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, Isaías era el profeta, pero María era la profecía.
Entonces ahí es donde vamos a profundizar, porque de manera la gente cree lo que Dios hizo. La gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Y es donde fallan ver. Entonces vemos siempre el profeta, pero no vemos la profecía. Ahora, yo no voy a ser salvo por las escrituras de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17:1, 4, Apocalipsis 22:9, Lucas 17:30. Ya esas escrituras ya se cumplieron, eso eran para el hermano Branham. Yo tengo que buscar e identificarme con las escrituras. Si ya Dios trajo el profeta, yo tengo que hacer la profecía. ¿Ve? Yo me tengo que identificar en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye dirá ven, y el que quiera beba gratuitamente el agua de la vida. ¿Ve? Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. ¿Cuál es mi profecía? Me estoy viendo yo en Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Branham predicó: Cristo es el misterio de Dios revelado. Entonces, ¿cuál es el misterio? Porque el profeta traía el misterio, pero ¿dónde está la revelación? La novia es la revelación. ¿Dónde me estoy identificando yo? Porque yo no puedo identificarme en ninguna de las escrituras que pertenece al séptimo mensajero. No van a hacer salvo a mí. A la novia no la van a hacer salvo a las escrituras de Lucas 17:30, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17. Esas eran escrituras para identificar al mensajero, al profeta. Pero ¿cuáles son las escrituras que identifican a la novia? ¿Dónde me estoy identificando yo? Porque yo no me puedo identificar con esas escrituras, porque esas escrituras son para el séptimo mensajero, para el cuarto Elías, para Lucas 17:30. Entonces ahí están reposando muchos hermanos y están descansando y diciendo: no, es que yo no creo lo que Dios hizo a través de la humanidad. Yo creo que Dios envió un profeta para este tiempo. Yo creo que, pero ¿dónde estoy yo? Estoy yo identificado en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la fe de rapto, ¿verdad? Por eso que en cada una de las edades no se quedó nada más el que tengo oído oiga. Él no se quedó nada más en escribe al ángel. ¿Eh? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel. Yo no sé qué quedó ahí, porque en Apocalipsis 2:7 dice que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no era singular, ya era plural, ya era para un pueblo con percepción profética. Y así nosotros nos vamos a los sellos, ¿verdad? Apocalipsis 6:2 dice: ven y mira aquí un caballo blanco. Ya sabemos que el caballo blanco es religión mundial, engaño mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo, un caballo rojo. Política, persecución. Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro. El que lo montaba decía 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. O sea, estos 3 caballos no tienen nombre, pero se le pone nombre. Apocalipsis 6:8, ven y mire aquí la muerte y el al de los siglos. ¿Qué causa el engaño mundial o religión mundial? Muerte. ¿Qué causa política mundial? Muerte. ¿Qué causa economía mundial? Muerte. De fe que nosotros podamos oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Por eso que en las edades dice que tengo oído.
Y en los sellos ven y mira hasta el cuarto sello. El quinto sello, la sama bajo el altar. El sexto sello, la gran tribulación, el gran terremoto, ¿no? Y el séptimo sello es el mismo Señor Jesucristo. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Efesios 1:13 dice: nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Romanos 10:17: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y fe es revelación. Entonces, el mensaje rapto, como dice usted ahorita, las denominaciones de estas escrituras que estamos hablando, completamente estas escrituras son ajenas a las denominaciones. Ellos no entienden esto. Yo hice ellos para ellos, los religiosos, también pasan el mensaje, ¿no? También pasan el mensaje. Muchos ministros de mensaje no tocan estos temas de rapto, ¿no? Porque tienen las iglesias multitud y hablan en lo bonito del hermano Branham, buscan todo lo bonito que habló del hermano Branham, nada que te vaya a escandalizar o ofender los que están ahí, para que te entiendan multitudes también, igual que las denominaciones. Pero me dice allá, al hijo del hombre, ¿ven? Claro que sí, porque aquí está la novia, ¿entiendes? Y la novia es figura de Abel, la novia es figura de No, la novia es figura de Elías, la novia es figura de los raptos que han acontecido, ¿entiendes? Y fe de rapto es las profundidades que Dios ha traído. Si yo no tengo la profundidad, de verdad, si yo no tengo el aceite y el vino, porque el vino es revelación, por eso que Apocalipsis 6:6 dice: no dañes el aceite y el vino. Las vírgenes faltas no tenían aceite. Revelación. Por eso el primer mensajero en Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no ha sido un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:25-26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Entonces, lo que sí debemos entender es que la mayoría, ¿verdad?, y los que van a hacer caño y los que van a ser perseguidos, son los que creen este mensaje, pero no lo han creído en profundidades. Claro, siempre hemos dicho que en el mensaje están las tres clases creyentes: el manufacturado, el incrédulo y el creyente, el puro. El hermano Braja dice en el mensaje de las tres clases creyentes, dice: su actitud y actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases creyentes somos nosotros. Entonces, el hermano Braja habla de Martín Lutero, ¿verdad? Dice: el milagro más grande de Martín Lutero fue que se mantuvo cabal, donde había tanto fanatismo, tanto emoción y tanto espíritu de error. Lo mismo se está repitiendo, por eso que vemos en el mensaje tanto fanatismo en la actualidad, tanta doctrina errada, ¿ves? ¿Por qué? Porque se repite la historia. Cada vez que Dios trae un mensajero, ¿verdad? Dios traía la verdad, el diablo levantaba los demonios para que no pudieran ver. Por eso Pablo dice ahí en 2 de Corintios 4:4, dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no vean. Ahora dijimos que ver espiritualmente es entender, y oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oye, no entiende. Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces ahí está la profundidad de lo que hemos venido hablando de los anteriores, ¿verdad? Que fe de rapto son los 7 sellos, son los 7 truenos, son las 7 trompetas, son las 7 plagas. ¿Ves? Esos son fe de rapto, porque el libro fue abierto, el libro los misterios por detrás del libro, fuera del libro, ¿verdad? Pero los misterios dentro del libro, el nacimiento, la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios. Pero eso no da fe de rapto. El fe de rapto lo da en la profundidad, el fe de rapto lo da la revelación. Mateo 9:17, echa vino nuevo, hombre nuevo, pues echa vino nuevo, hombre viejo, se rompe. O sea que este vino, a muchos, todavía muchos religiosos del mensaje, este vino hoy los ofende y los escandaliza. Así predicó el hermano Oscar Galdón un mensaje: la revelación ofende y escandaliza. Pero a los que no son, porque la novia cada día con este vino se alegra más y se goza más. Porque la novia, el rapto es para la novia, única y exclusivamente para la novia. Por eso que tendrán que sellar su vida
los que rechazan el aceite y los que están rechazando el vino. Porque las religiones, ellos no tienen el Espíritu Santo. Aun cuando ellos dicen reclamarlo, ¿verdad? La persona dice, ya el Espíritu lo creó. Ahí lo que hay en la religión ahorita, lo que hay en brinco, salto, emoción. Pero estos temas ellos no lo pueden ver porque el Señor dice en San Juan 14, 19, dice un poco más, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Quiénes son vosotros? La novia. San Juan 14, 20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que sí debemos entender que fe para la novia es revelación. Para los religiosos, no, para los religiosos, ¿verdad? Ellos es fe, sanarse, que Dios les sane el cuerpo. ¿Ves? Y eso no tiene nada que ver porque el hermano Raja dice, Dios puede sanar su cuerpo, pero lo más importante es que tenga sana en su alma. Y el hermano Raja dice, si usted va a un restaurante y le sirven una comida, una mosca, un gusano, ¿verdad? Una cucaracha, usted se ofende y se escandaliza. Y hace un reclamo al mesero y al dueño del restaurante. Pero el hermano Raja dice, ¿pero qué del alma? El alma a veces le están sirviendo gusanos, le están sirviendo arañas, le están sirviendo cucarachas y la gente se está tragando eso. Y es comida y que es alimento para el alma. Si estamos ahí, Lucas 16, verso 19. El rico tenía la mejor comida, ¿verdad? Y comía muy bien, pero para el cuerpo. Lázaro que comía las migajas que caían del rico, Lázaro tenía el alma alimentada. ¿Ve? Pero cuando uno despierta, uno despertó en el cielo y el otro despertó en el infierno. Y ambos eran cristianos. El hermano Raja dice, ese hombre rico que despertó allá en el infierno era el mismo joven. El mensaje dejándolo todo, el hermano Raja dice, ese joven ya no era un joven, ya era un hombre maduro, despertó en el infierno. Y ambos eran cristianos porque si leemos Lucas 19, verso 16, dice que él honraba a su padre y a su madre y había guardado los 10 mandamientos. El joven rico, no, Lucas 16, verso 19 ya estaba en el infierno. Pero el hermano Raja dice en el mensaje dándolo todo, era el mismo joven. El mismo joven que rechazó la vida eterna por amor a los materiales de este mundo. Entonces la fe de rapto, volvemos a citar, la fe de rapto para la novia no es el dinero, no es la comunidad, no es lo que los bienes materiales de este mundo. La fe de rapto para la novia es revelación. Y son las cosas profundas que Dios está trayendo. ¿Ve? Para que la podamos ver y la podamos entender para irnos en el rapto. Porque nosotros con creer la simiente de la piel, eso no es fe de rapto. Con creer la unidad de Dios, eso no es fe de rapto. Con creer en Dios, eso no es rapto. Todos los mensajes que el hermano predicó hasta 1962, eso no es fe de rapto. La fe de rapto empieza en 1963, cuando el hermano Raja dice, página 7, párrafo 37, la fiesta de la trompeta, dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Ve? Entender lo que Dios está haciendo. Eso el hermano Raja dice, la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Y eso lo tiene nada más única y exclusivamente la novia, lo que Dios está haciendo. Porque aún es el mensaje mucho religioso. No quieren aceptar el vino que Dios está trayendo, no quieren ver la revelación que Dios está trayendo. ¿Ve? Están en las mismas condiciones que la edad de la Odisea, porque la Odisea dice que está rica, ¿ve? Que no tiene necesidad de nada. Entonces el espíritu de la Odisea, ¿verdad? Se han filtrado en el mensaje también, porque así mucho en el mensaje. No, yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero saber nada de los 7 sellos, de los truenos, de las trompetas. No, eso no. Déjenme así como estoy, que yo me siento bien así. Entonces el hermano Raja dice que ellos, si son simientes de Dios, lo que son simientes de Dios, van a tener que sellar su vida, dar su vida y sellar su testimonio con su vida, que es la matanza que va a hacer la Iglesia Católica Romana. Entonces ahí está la fe de rapto, son las profundidades del mensaje y son nada más poquitico los que lo están escuchando y la están entendiendo. Pues Lucas 12:32 dice, no te manda nada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido darnos el reino. Entonces una
del mensaje que está entendiendo lo que Dios está haciendo, está viendo y oyendo lo que Dios está haciendo. La mayoría del mensaje no lo están haciendo, no lo están viendo, no lo están entendiendo. No están viendo, hablan de rapto, pero no saben ni lo que es el rapto. Porque el hermano Raja dice, el rapto es una revelación. ¿Y de qué revelación está hablando el hermano Raja? De las revelaciones profundas, de los 7 sellos, de los 7 truenos, de las 7 trompetas, las 7 copas, profundidades. ¿Ve? Pero ya muchos se sentaron en la silla de predestinación en el mensaje. Entonces el hermano Raja, en el Edén de Satanás, el hermano Raja dice, lo triste allá del mafioso, el guerrillero, la prostituta, el ladrón, todos ellos van a aceptar su juicio. La tristeza allá en el cielo va a ser aquellos que desean ser cristianos, yo los voy a enviar para el infierno. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no aceptaron lo que Dios extrajo, no aceptaron las profundidades. Si volvemos a citar, ¿verdad? Lucas 16, verso 19, volvemos a repetir que este joven rico era cristiano, que había honrado a su padre y su madre, que había sido un hombre de bien, ¿verdad? Que iba a la iglesia, que había guardado los 10 mandamientos, pero cuando se le presentó la vida eterna, cuando se le presentó el pan vivo que descendió, como dice en San Juan 6:48 y San Juan 6:51, él rechazó la vida eterna, rechazó el 7º sello. Y eso es lo que están haciendo muchos de este mensaje hoy en día, rechazando el 7º sello, y rechazando el 7º sello están rechazando el rapto. Porque el que hace el rapto es el 7º sello, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11. Pablo dice, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos está en vosotros, también vivificará vuestro cuerpo. Pero este cuerpo va a ser vivificado es con las profundidades del mensaje, con lo que estaba por detrás del libro, fuera del libro, que son los 7 sellos, son los 7 truenos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 palas. La profundidad que Dios está haciendo, 7 dice, si no te a la tarde, habrá luz. ¿Ve? ¿Qué es luz? Revelación. Por eso él dijo en San Juan 8:12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Entonces muchos de este mensaje están rechazando la luz, no sabiendo que están quedando en tinieblas, porque están rechazando las profundidades, están rechazando el rapto, que es el 7º sello, y que el 7º sello es nuestro Señor Jesucristo, y que el 7º sello es Efesios 4:30, el 7º sello es Efesios 1:13, que es el que nos está sellando con las profundidades del mensaje. Entonces esperemos que en esta exposición hayamos profundizado más lo que es fe de rapto, fe para que podamos ir entendiendo. De rapto, correcto, pastor, así es. Vamos entendiendo algo, y es el hecho de que la fe de rapto no depende de circunstancias, emociones, lógica humana, sino de una revelación directa de Dios al creyente. Una fe inquebrantable, que no tambalea, que no cambia según lo que ves, lo que sientes o lo que dice la gente. Es una fe que está anclada en algo eterno, que es la palabra revelada de Dios. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hermano William Branham, hablando de la fe de rapto, él enseñó que la novia debe de tener una fe perfecta antes del rapto, no una fe débil o vacilante, sino una fe perfecta. Esa fe perfecta no se logra por esfuerzo humano, sino porque Cristo, la palabra, está siendo formada dentro del creyente. El hermano Branham decía que esta fe no mira a las circunstancias, esta fe no mira a la enfermedad, la incredulidad, la crítica o el tiempo que está pasando, sino que esta fe mira lo que Dios ha dicho y lo cree
con todo su corazón. Por eso es una fe inquebrantable, porque no está apoyada en lo que usted es, sino en la palabra de Dios, que no puede fallar. Ejemplos bíblicos de esta fe: el hermano Branham mencionaba muchísimo a Noé. Predicó 120 años de diluvio sin ver ni una gota de lluvia. El patriarca Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo, plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir lo que se había prometido. Romanos 4:21. Enoc caminó con Dios hasta que fue trasladado. Hermano Branham conecta directamente la fe de estos con la fe de rapto. Para hablar de fe de rapto es hablar de una fe que no duda del plan de Dios, que no se deja mover por las noticias, por el tiempo de espera, ni por la incredulidad de otros. Es una fe que dice: Dios lo prometió y yo seré parte de ese rapto. Hermano Mervis, esta fe no se puede manufacturar, no se puede fabricar. Se recibe cuando abrimos el corazón a la palabra revelada de la hora. Cada vez que creemos y actuamos en ella, esa fe fortalece hasta que llega a ser inquebrantable. Y cuando llegue el momento, esa fe te transforma y te lleva al encuentro con el Señor. Una fe que te mantiene siempre preparado, vigilante, esperando el arrebatamiento con los ojos abiertos, con ojos de fe, en lugar de depender de señales. Esta fe se mantiene creyendo, despierto espiritualmente. Cuando decimos fe de rapto, es fe que nos mantiene en un estado espiritual alerta, continua. No es vivir con miedo, sino vivir con expectativa, listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El profeta de Dios, William Marion Branham, solía recordar algo: que el rapto será repentino y que la novia debe estar atenta, no dormida espiritualmente. Es una novia despierta. Esta fe de rapto no depende de las señales de los tiempos. El hermano Branham dijo que las señales son para los incrédulos, pero la novia camina por revelación. Los creyentes con fe de rapto no necesitan que algo espectacular ocurra para creer. Ellos están listos porque han recibido la palabra para su día. Ellos tienen ojos de fe. No miran solo lo visible, guerras, pestes, eventos, sino que ven lo que Dios está haciendo en el plano espiritual. La preparación de la novia, ella la está viendo. Pastor Mervis, vigilar no es solo mirar el reloj profético, es mirar nuestro corazón, asegurarnos de que está limpio y en comunión con Dios. Por lo que la fe, según el hermano Branham, esa fe que la novia debe de tener, la novia vive en expectativa, como alguien que está siendo vestida y lista para partir en cualquier momento. Ella no pospone su preparación, no se relaja diciendo todavía falta mucho. Mantiene la lámpara encendida como las vírgenes prudentes de Mateo 25:10. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto significa que debemos vivir cada día como si el rapto fuera hoy, no con ansiedad, sino con gozo, con responsabilidad, en oración,
en comunión con Dios, confesando nuestros errores, caminando en santidad, en amor fraternal. Esa es la vigilancia de la fe. Pastor Mervis, la fe de rapto no solo le hace creer a la gente que el rapto va a ocurrir, le mantiene alerta, despierto del letargo espiritual. Y te hace vivir con los ojos puestos en Cristo. De esa manera, cuando suene la trompeta, no serás sorprendido, serás transformado. Adelante, Pastor Mervis. Adelante, pastor. El apóstol Pablo, segunda de Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista. También eso se está viendo mucho en el mensaje, ¿no? Que hoy se evalúa un ministro por el dinero, el tamaño de la iglesia, cuántos miembros tiene, qué vehículo anda, todo eso, ¿verdad? Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Y fe es revelación, eso es lo que dijo Dios a través del séptimo mensajero, de Lucas 17:30. Entonces, volvemos a citar, ¿verdad? Que el rapto es una revelación, así lo dice el hermano Branham en el mensaje del rapto. Y el hermano Branham dice, a veces no tenemos fe, a veces ni para sanidad divina. ¿Cómo vamos a tener fe para el rapto? Entonces, la novia tiene esta fe desde antes de la fundación del mundo. Por eso que vemos que si nos vamos allá, ¿verdad? El primer hijo de Dios allá era Abel, era por fe. Abel no tuvo una Biblia, no tuvo pendrive, no tuvo chip, no tuvo computadora, no tuvo teléfono, nada por el estilo. O sea que a Abel no se le podía aplicar a San Juan 5:29 escudriñar la escritura, porque en ella tendré la vida eterna. Porque eso es para este tiempo, porque para este tiempo tenemos más escritura y tenemos la gente más ciega en el mundo, más religiones cada día más en el mundo, más ciegas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 15, verso 14, le dijeron los apóstoles, ¿verdad? Que los escribas, los fariseos y los saduceos se habían ofendido, escandalizados. Y en Mateo 15:13 le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y él dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces hoy vemos la ceguera más grande en el mundo, es la ceguera espiritual. El 16:2, el caballo blanco es engaño mundial. ¿Ves? Apocalipsis 6:3, el caballo bermejo rojo, política y persecución. Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. ¿Ves? Y Apocalipsis 6:8, la muerte. Engaño causa muerte, engaño mundial. Religión mundial causa muerte, política mundial causa muerte, economía mundial causa muerte. Pasan al caballo, ¿verdad? No se llamaba muerte, se llamaba el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Pasan al cuarto caballo y Dios le pone por nombre muerte. Dios trajo en estos 2000 años, en estas 7 edades, en el cuarto Elías, ¿verdad? Y en la manifestación del Hijo del Hombre, Dios ha traído 4 unciones. En las 7 edades fueron 4 unciones: la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Bra. En 7 edades han visto 4 unciones, en 7 sellos han visto 4 unciones. Entonces, lo que pasa también es que la mayoría de los hermanos, ¿verdad?, de este mensaje tienen el espíritu de rostro de hombre, el espíritu de sabiduría, de estudiar, de leer, de ver, pero no tienen el espíritu del águila, porque el espíritu del águila para este tiempo es el que va a dar revelación. El hermano Branham dice en el mensaje cuenta regresiva, ¿verdad? Dice que Lutero representó el caballo, la carreta, dice él, hablando del medio de Wesley. Henry Ford saca el vehículo. Los pentecostales, los hermanos Brin sacan el avión. Pero el hombre hoy, ¿a dónde viaja el hombre? El hombre viaja más allá del espacio. Se ha despegado de aquí, de la tierra. Pablo dice en Efesios 1:3 que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros poder irnos en rato, tenemos que tener la unción del águila, del astronauta espiritual,
pero muchos hermanos tienen la unción todavía del hombre, de sabiduría. Ve la unción de Martín Lutero, la tercera unción, muchos están ahí todavía, no han pasado la cuarta unción, pero para que nosotros podamos ver los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, tenemos que tener la unción del águila, y águila volando. Entonces, en estas 7 edades han visto 4 unciones, y en los 7 sellos han visto 4 unciones. ¿Ves? Y la única que tiene la unción del águila es la novia, por eso que Mateo 24-28 dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, este cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, cuerpo misterio, donde esté el cuerpo muerto, recién muerto, ¿no? Porque el águila come cosas vivas, el águila mata y come. El águila le tira una cosa muerta y no se la come. El águila ya mata y come. ¿Ve? Y el águila no es loro tampoco. El loro lo que hace es repetir. No, el águila no. El águila ella misma come, ella misma escudriña. San Juan 5:39, escudriña las escrituras porque os parece que en ella tendré la vida eterna. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que hace el águila. El águila está comiendo y el águila tiene una fe inquebrantable, el águila tiene fe de rapto. Pero en este mensaje se quedaron muchos muchos tienen la unción del hombre que era Martín Lutero. Todavía en el mensaje muchos tienen esa unción, no pueden ver lo que Dios está haciendo a través del cuerpo místico, a través del ministerio quíntuple. Por eso que muchos están dándole play, bueno, ya le play porque ya el ministerio quíntuple no existe. Triste y lamentablemente muchos de este mensaje terminarán en peor condición que la Iglesia Católica y que la denominación. Quedarán más ciegos porque la luz de igual ve lo que los hizo fue cegar, quedaron ciegos con la luz que Dios trajo, porque luz es revelación. Y el hermano Braja dice: quedan solamente le queda la cosa al individuo, al ser humano, cuando rechaza la luz, lo que le queda es la tiniebla. ¿Entiendes? Entonces, por eso que mucho de este mensaje es niebla espiritualmente. Están los de William Soto Santiago, los de Félix Cocú, los brajamitas, los que creen que José Braja es el sucesor del hermano Braja, los que creen que hay que darle playa a la cinta. Vemos cómo con el natural, ¿verdad? Hay guerra y hay guerra. Hasta el día de hoy, en la fiesta de la trompeta, el hermano Braja dice: hasta que no aparezca Moisés y Elías, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Y de este lado, cada vez que Dios abrió un sello, ¿verdad? Y cada vez que Dios mencionaba un trono, también hay guerra espiritual. Y estamos, el hermano Braja dice: el diablo caminó en el Edén de Satanás. El diablo caminó en el Edén de Dios, pero la novia está caminando en el Edén de Satanás. Apocalipsis 9:16 dice que hay 200 millones de demonios aquí en la tierra hoy. Por eso el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Almas Encarceladas hoy. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, en las condiciones que está el mundo. La novia está caminando en el Edén de Satanás. En ese mensaje del Edén de Satanás, el hermano Braja dice: lo más triste de hoy, ¿verdad?, es que el diablo le hace creer a las personas que van al cielo cuando en realidad van a ir para el infierno. Porque el diablo antes los perseguía en los concilios, los mataba, se llamaba cristiano, los metía presos, los ejecutaban, y los concilios se lo entregaban a los leones, a los tigres, ¿ves? Para que los mujeres le abrían la barriga para sacarle el feto. Pero hoy el diablo usa algo más tremendo, que le hace creer que son cristianos cuando en realidad son peor que el mismo inconverso, los mismos mundanos. Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo y sanaron. Y Dios les decía: apartó de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoce? Porque ellos no conocieron ninguno de los mensajeros. ¿Por qué Dios no los conoce? Porque ellos no conocieron Malaquías 4:5, ellos no conocieron Lucas 17:30, ellos no conocieron Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 10:7, Mateo 17:11, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 22:9, Apocalipsis
18:4. Ellos no conocieron ninguna de esas escrituras y por eso Dios no lo va a conocer a ellos. Por eso en Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Entonces la novia es fe, pero fe de rapto. No fe en las cosas materiales, no fe para tener la casa más grande, la iglesia más grande, para tener la iglesia con más miembros. No, más bien hoy se está cumpliendo Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre con revelación, ahí estoy yo. No donde hayan 800, 1000, 2000, 3000 de mensajes, pero no tienen revelación, o están esperando que el hermano Braja regresa, o le están poniendo playa a la cinta, o están creyendo en la doctrina de William Soto Santiago, o de Félix Copú, o están creyendo que José Braja es el sucesor del hermano Braja. No es eso no es la realidad. La fe de rapto es creer lo que dice la Biblia y lo que trajo Dios a través del séptimo mensajero. Por eso dice en Romanos capítulo 3, verso 4, dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre Jehová cuya confianza en Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es la palabra. Jehová es Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apocalipsis 22:18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade esta cosa, Dios traerá sobre él que está escrita en este libro. Si alguno quita del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, Dios ha traído, ¿verdad? Por eso somos un pueblo con percepción profética. Porque creemos que Dios ha enviado el cuarto día, creemos que Dios ha enviado el séptimo mensajero, creemos que Dios ha enviado Lucas 17:30. Por eso en Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Reyes 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más profética, la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice ahí en segunda de Pedro 1:20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando las religiones dice Dios, Pedro se equivocó, Pablo se equivocó, Lucas se equivocó, Mateo se equivocó, los profetas se equivocaron. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el propio intérprete de la Biblia es el mismo Dios. Dios dijo en Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz. Génesis 1:2. Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Isaías 40:3, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Dios es su propio intérprete. Cuando apareció el primer Elías, Dios es su propio intérprete. Cuando apareció el segundo Elías, Dios es su propio intérprete. El tercer Elías, Dios es su propio intérprete. Apareció el cuarto Elías, Dios es su propio intérprete. Apareció Lucas 17:30, Dios es su propio intérprete. Aparecieron los 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Aparece la novia, Dios es su propio intérprete. Así predicó Dios a través de su santo profeta. Ve, predicó un mensaje, el hermano Braja dice que ninguna, ¿verdad? Dice: Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumpla, Dios interpreta su palabra. Dios no necesita que nadie se la interprete. Por eso Dios ha traído, ¿verdad?, el cuarto día, Dios ha traído Lucas 17:30 y Dios ha traído el séptimo mensajero. ¿Para qué? Para interpretar su palabra. Dios ha restaurado todos los cabos sueltos que dejó Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Huevo. Así lo dice el hermano Braja. Todos los cabos sueltos en Abril de las edades y los sellos, dice: todos los cabos sueltos, Dios no iba a traer nuevamente un reformador, un restaurador. ¿Ve? Dios iba a traer un profeta para nosotros los gentiles, ¿ve? Para regresarnos a la fe de la Padre, a la fe apostólica, para regresarnos a Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo.
Entonces, como Proverbio 29:18 dice, pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, se enfrenaron la denominación, se enfrenó la Iglesia Católica, se enfrenó las denominaciones y muchos de este mensaje están enfrenados. Se quedaron nada más mirando al hermano Branham. ¿Ves? Y Isaías 45:22, el Señor Jesucristo dijo, mirar a mí todos los términos de la tierra y se salve. Mirar al Señor aquí es escudriñar su palabra. Por eso en Marcos 4:24 él dijo, mira lo que yo, ¿dónde vamos a mirar lo que hoy en la palabra? Si no está conforme a la Biblia, no es de Dios. Por eso Pablo en Gálatas 1:8 dice, si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos viene y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, se anatema, sea maldito. Entonces, el fe de rapto es creer lo que Dios está haciendo, el avance que Dios ha traído. No estancarnos, porque muchos mensajes están estancados y se quedaron con el espíritu de Rani y con el espíritu de reformador, porque Martín Lutero es un reformador. Martín Lutero fue el quinto mensajero, pero Martín Lutero predicó la Trinidad. Martín Lutero trajo mucha enseñanza a la Iglesia Católica, con la poca luz que Dios le dio, no, pero fue el quinto mensajero. Pero Dios no ha traído un reformador, Dios ha traído el restaurador. ¿Ve? Moisés escribió el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo Testamento, y Dios restaura todo a través de la doctrina del apóstol Pablo. Por eso el hermano Branham dice, todo verdadero ministro, ¿verdad? En la edad de Cristo, hermano Branham dice, todo verdadero ministro tiene que apegarse a lo que más pueda el apóstol Pablo, porque Pablo le fue fiel a la palabra de Dios. Por eso que Pablo, el evangelio de Pablo en Gálatas 1:11 y 12 dice, no fue anunciado por mí. Ni de Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es sin un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que lo mismo que dijo Mateo, Mateo le dijo a Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, verso 17, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? ¿Cuáles son las puertas del Hades hoy? Las iglesias no tienen revelación, son las puertas del infierno. Las iglesias no guían al ser humano al cielo, sino al infierno. Son religiosos, predican un Dios trino, ponen mujeres pastores, le dan interpretación privada a la palabra. Por eso en 1 Timoteo 2:12 el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No hubo una mujer que fuera sacerdota en la Biblia. Todos los sacerdotes fueron levitas, fueron hombres. Todos los profetas fueron hombres. Todos los apóstoles fueron hombres. Todos los 7 mensajeros fueron hombres. Todos los de Efesios 4:11 son hombres. El ministerio quinto. Ahora, hablando espiritualmente, en 1 Timoteo 2:12, profundizando más, ¿verdad? Es la iglesia. Dios no permite a ninguna iglesia dar la interpretación privada, porque mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa una iglesia. Ya hemos dicho que las mujeres obedientes en 1 Pedro 3:6 son hijas de Sara. Las mujeres desobedientes son hijas de Jezabel. Apocalipsis 2:23. Están las hijas de Sara que fueron Rebeca, Ruth, Abigail, Estel. ¿Ven? Todas las mujeres obedientes. Vemos las hijas de Jezabel que fue Atalía, Heroída, Bati, la mujer de Lot. Todas estas mujeres fueron desobedientes. ¿A qué? A la palabra. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad. El fe de rapto es entender. Por eso que en todas las edades dice que tengo oído, oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Por eso él dice, viendo no ven y oyendo no oyen. No entienden, porque oír espiritualmente es entender. El rapto es revelación. ¿Y qué vamos a entender de la revelación? Los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, las profundidades que Dios está trayendo para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Y ahí es de muchos mensajes no quieren entrar y no quieren entender. Y por eso es que le espera la gran tribulación. Por eso es que le espera la purga. Porque el hermano dice, de este lado Dios está purgando la virgen de Falto y está purgando la tierra. ¿Ve? Y está purgando los 144,000. ¿Por qué? Porque no quisieron entender las profundidades que Dios ha traído para el tiempo del fin. Entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos entender qué es fe de rapto. La fe de rapto, pastor, se manifiesta en la preparación individual del creyente.
es una responsabilidad de cada creyente del mensaje y no del predicador, no del pastor, sino del miembro de la iglesia. El hermano Branham enfatizó que la preparación para el rapto es algo personal. Nadie puede hacerlo por ti. La preparación personal para el rapto. La fe de rapto no es algo colectivo, en el sentido de que alguien más pueda tenerla por ti. Cada creyente debe recibir personalmente la fe de rapto. La preparación para el rapto es una responsabilidad individual, no algo que dependa del pastor o del evangelista o del maestro, sino que es algo que debe ocuparnos del día a día. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El hermano William Branham decía: yo puedo predicarte la palabra, pero tú eres quien debe de creerla y vivirla. Entonces, un predicador solo trae el mensaje, apunta hacia Cristo. No puede forzar a ningún miembro de la iglesia, no puede forzar al creyente a creer ni a vivir la palabra. Cada persona debe responder individualmente. El predicador es como el vigilante en la torre. Te avisa lo que viene, pero eres tú quien debe ponerse la armadura y estar listo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hagámoslo entonces. Oración diaria, no solo en emergencias, sino como una comunión continua con Dios. Lectura y meditación en la palabra. Dejar que la palabra te renueve la mente. Santidad personal. Separarse del pecado y del espíritu del mundo. Amor fraternal. Hermano Branham decía que sin amor fraternal no hay entrada al rapto. Entonces, revisar el corazón y estar siempre en expectativa. Ser parte de las vírgenes prudentes de Mateo 25, 1 al 13. Esta parábola, el hermano Branham la utilizó muchas veces en sus predicaciones para enseñar que las prudentes tenían aceite en sus lámparas y que no podían dar de su aceite en último minuto a las que no tenían, sino que cada uno debía tener lo suyo. Cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron. Entonces, mis hermanos que están en sintonía de este programa de Hablemos Claro, la preparación es algo personal. La preparación es tuya. No importa cuánto el pastor Mervis ore por la congregación de Venezuela, eres tú, mi hermano, eres tú, mi hermana. Si tú no estás lista y listo, te quedarás. Pero si recibes la palabra, permites que ella te transforme a vivir en comunión con Dios, tendrás esa fe y vivirás en comunión con Dios. Tendrás fe de rapto en tu vida y cuando suene la trompeta, serás uno de los que irán a encontrarse con el Señor. Cuán importante es para nosotros la palabra de la hora, el mensaje de Dios. Cuán urgente es para el pastor Mervis y para los ministros predicar. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado para el rapto. Significa vivir según la revelación de la hora, la cual está directamente conectada con la palabra de Dios y su interpretación a través de la luz profética del ministerio del hermano William Marion Branham.
la palabra de la hora. Entender eso ayuda a ir generando dentro de ti un cambio, esa fe de rapto, eso que viene al creer la palabra de Dios que se está trayendo hoy. Dios siempre ha hablado a su pueblo por su palabra, pero en cada tiempo envía un mensaje específico para esa generación. Esa es la palabra de la hora, el alimento espiritual que corresponde al tiempo en que estamos viviendo. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, si que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. El hermano Branham me enseñó que la palabra de la hora revela lo que Dios está haciendo hoy y ahora mismo, no lo que hizo en el pasado, no lo que hará en el futuro, sino que, como dice el pastor Mervis, la novia está siempre en el presente. El hermano Branham decía que su ministerio era enviado para restaurar la fe de los hijos, la fe de los hijos a la fe de los padres pentecostales, volviendo al Pentecostés. El hermano Branham no vino a traer religión nueva, sino a llevarnos de regreso a la palabra de Dios, a la pureza de la palabra de Dios, a la revelación de los sellos y la apertura de la palabra, que es clave para que la novia alcance la fe de rapto, como lo ha estado apuntando el pastor Mervis. El hermano Branham no solo predicaba doctrina, sino que apuntaba a Cristo, la palabra hecha carne. Creer en ese mensaje es lo que te da posición para el rapto. Vivir según la palabra de la hora. Esto es importante. Es más que solo estar yendo al culto el día domingo. Es caminar en la luz que Dios nos ha dado para este tiempo final. Como dice 1 de Juan 1:7, es permitir que esa palabra moldee tu carácter, te haga reconocer que Dios está cumpliendo sus promesas hoy y ajustar tu vida a eso. Como dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. La fe de rapto no puede venir de tradiciones ni de interpretaciones humanas, solo puede venir por la palabra de Dios revelada para este día. Cuando un creyente recibe esa revelación, algo ocurre en su corazón se enciende y sabe que está en el tiempo del fin y vive en la expectativa. Estamos caminando en la luz de la palabra de la hora. No se trata solo de saber quién fue el hermano William Marion Branham o qué fue lo que hizo el profeta, sino que se trata de creer la palabra y vivirla para producir fe de rapto, que es lo que te prepara para el encuentro con tu Señor. Pastor Mervis Carrasco, sus palabras, pastor, para ir despidiéndonos del programa, pastor. Amén, amén. Bueno, no, así es, hermano, tiene que ser Dios, porque Denis, ¿verdad? Vemos la fe de rapto allá en Abel, porque Abel testificaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, amén, pastor. Después la vemos en Zen, después la vemos en el Padre de la Fe, en Isaac, en Jacob. Amén, vemos amén. En todos los hijos de Dios, ¿verdad? Que tuvieron esta fe de rapto. Después amén, la vemos en los apóstoles, después en los ciertos mensajeros, y ahora está la fe de rapto en la novia. Por eso que el hermano Branham dice, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Entonces, si Cristo no está en nosotros no tenemos fe de rapto. Por eso que Pablo dice en Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos en Cristo Jesús está en vosotros, también vivificará vuestro cuerpo. Entonces es una transformación, y el único que habló de las 3 etapas del rapto fue el apóstol Pablo.
¿verdad? Y el único que la explicó fue el séptimo mensajero, que fue el hermano Graham. ¿Ve? Entonces, por eso que el hermano Graham dice, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Entonces, ahí está, ¿ve? Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Amén. Entonces, sí, como decía usted, hermano Eve, el hombre puede ser muy elocuente, muy sabio, muy erudito, puede predicar muy bonito, ¿verdad? Puede hablar muy bonito, pero mientras que Dios no le abra los ojos del entendimiento, no lo puede entender. Porque el único que puede abrir la Biblia, nosotros la podemos abrir físicamente, pero el único que la puede abrir espiritualmente, ¿verdad? Y el único que nos puede abrir los ojos para nosotros poder entender y ver es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro nos pueden dar revelación. Por eso Pablo en Gálatas 1 y 11, Gálatas 1, capítulo 1, versos 11 y 12, dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Por eso vemos en Mateo 11, 25, 26, 27, dice: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, te escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso en Mateo 16, verso 17, dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un hombre, por muy elocuente que sea, por muy erudito, por muy sabio, ¿verdad? Por muy bonito que predica la palabra, no le puede dar revelación a otro ser humano. El único que le puede dar revelación es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esperemos que este programa Fe de Rapto haya sido ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, pastor. La fe de rapto, creer, es más que creer que Cristo vendrá por su iglesia. Es una fe que transforma nuestras vidas hoy. Es inquebrantable, nos mantiene vigilantes, nos hace responsables de nuestra preparación personal y nos conecta directamente con la palabra de la hora, la revelación específica que Dios ha dado para este tiempo. Vivir por esta fe significa caminar cada día con los ojos de fe abiertos, preparados para encontrarnos con el Señor, sin depender de señales externas, sino confiando plenamente en su palabra y en la guía del Espíritu Santo. La fe de rapto es lo que nos eleva, nos santifica y nos prepara para el glorioso momento de encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros puede cultivar esta fe en su corazón para ser parte de la novia preparada y vivir con expectativa, esperanza y santidad hasta que suene la trompeta. Hoy hemos llegado al final de este episodio del programa de Hablemos Claro. Hemos aprendido a través de las exposiciones del pastor Mervis de Venezuela lo que es la fe de rapto. No es doctrina o una creencia general, es algo vivo, es una fe viva, inquebrantable, que nos mantiene vigilantes, preparados, expectantes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Recuerde, la fe de rapto se basa en la palabra de la hora, en la revelación que Dios ha enviado para este tiempo. No depende de emociones ni de circunstancias. Es Cristo mismo formándose en ti hasta que puedas reflejar su vida. Dejando la invitación a que tomes un momento a solas con Dios y examines tu corazón. Renueva tu compromiso con Él y dile: Señor, dame esa fe que eleva, dame esa fe de rapto que me prepara para tu venida. Allí donde estás, haz una oración y pídele al Padre Celestial gracia. Pídele que te despierte, que te ayude a caminar en esta revelación y vivir vigilantes, preparados para cuando suene la trompeta y podamos ir al encuentro en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pastor, esta ha sido una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Amén.